Se cumplió finalmente la consulta popular anticorrupción. Ha habido mucho debate en relación con sus resultados. Hemos dicho, como lo planteábamos en el análisis que ustedes pudieron observar en la nota anterior, que para el campo alternativo, para quienes impulsaron la campaña y también para el mundo que lucha contra la corrupción, fue todo un triunfo. Se necesitaban 12.140.000 votos para que por ley la consulta tuviera validez, es decir, sus resultados fueran plenamente aplicables, tuvieran carácter vinculante para que el Congreso de la República convirtiera las respuestas por el sí, que fue el ganador de esta consulta, en leyes de la República. Sin embargo, aunque la consulta alcanzó 11.700.000 personas que participaron, 11.500.000 de las cuales votaron por el sí, un resultado abrumador, no es vinculante hasta el momento porque no se alcanzó el umbral. El umbral es de ley y por lo tanto debía cumplirse. De los mecanismos de participación es el umbral más alto. Ya lo vimos en el plebiscito, que el umbral no fue tan alto, lo mismo en el plebiscito del 2016 sobre la paz, lo mismo en un referendo que hubo en el 2003, pero este del mecanismo de participación denominado consulta popular es muy alto. Finalmente no se alcanzó, pero si en algo coincide la inmensa mayoría de los analistas es que fue un gran triunfo del mundo social y político en Colombia, que está contra la corrupción, y se demostró que Colombia está hastiada de la corrupción y se convirtió en todo un mandato político para el Congreso de la República y también para el gobierno. Vamos a analizar los resultados de la consulta con el profesor Álvaro Hernán Sierra. Él nos ha venido acompañando en varios análisis aquí en Periodismo Libre. Él es licenciado en Ciencias Sociales, también en Historia y en Filosofía, es especializado en Derechos Humanos y nos va a acompañar en este recorrido que vamos a hacer sobre los resultados de la consulta popular anticorrupción. Muy buenas tardes, profesor Álvaro Sierra, bienvenido a Periodismo Libre, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Luis Alfonso, y muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo vio usted, qué análisis hace en relación con los resultados de la consulta popular anticorrupción? Indudablemente que fue un triunfo, como tú lo acabas de anotar, y no es un triunfo cualquiera, es un triunfo que incluso, hay que verlo así, superó hasta la votación que sacó el presidente Duque, que llegó escasamente a los 10.300.000. Entonces, es un triunfo del pueblo, de los sectores que están hastiados de la corrupción y de los corruptos. Ese hecho histórico en la historia de Colombia tiene que marcar precedentes en el futuro inmediato para el desarrollo de la lucha que seguimos adelantando todos los sectores populares que estuvimos al frente de la consulta anticorrupción. Sin embargo, profesor Sierra, algunas personas, no muchos, pero sí hay quienes sostienen que fue una derrota y que seguimos de triunfo moral y simbólico en triunfo moral y simbólico. ¿Usted qué opina? No, yo estoy en contra de esa opinión. Aquí no hay un triunfo simbólico, aquí hay un triunfo real, un triunfo político. Y además lo están diciendo las cifras, ¿sí? 11.700.000 colombianos es una cifra nunca alcanzada en la historia política de Colombia. Y aparte de eso, como lo estamos viendo en la pantalla, las 7 preguntas que se presentaron a consideración de los colombianos, todas sacaron más del 99%, unas el 99,2%, otras el 99,6%, etcétera, pero fue una altísima respuesta de la población. De los 11.700.000 personas que fueron a sufragar, alrededor de 100.000 solamente votaron por el no, es decir, el triunfo del sí de los colombianos en esta consulta anticorrupción fue abrumador. ¿Cómo hacer, profesor Álvaro Sierra, para que esa votación multitudinaria de los colombianos contra la corrupción en preguntas, por ejemplo, como la del salario de los congresistas, que es absolutamente indignante, o como la de implementar
los contratos absolutamente transparentes con unos pliegos tipo para evitar la corrupción y el clientelismo, o como la pregunta relacionada con el límite de periodos para los congresistas para evitar que se eternicen allí. ¿Cómo hacer para que esas y las otras 4 preguntas se conviertan en leyes de la República con un Congreso que mayoritariamente es adverso a allí, principalmente el uribismo, que traicionó la consulta y porque en la campaña electoral dijo que la apoyaba, y ya cuando eligieron a Duque, pues se echó para atrás e hizo una campaña voraz y calumniosa contra ella? ¿Qué hacer para convertir esas respuestas multitudinarias de la población en leyes, profesor Álvaro Sierra? A ver, yo pienso lo siguiente, de manera muy concreta, muy puntual. Ese pueblo que se manifestó, tenemos que tenerlo informado de lo que va a suceder en el Congreso de la República a partir de esta semana. Yo soy poco creyente en que el señor presidente de la República haya elaborado 2 proyectos que tienen que ver con una de las preguntas. Ojalá los sectores que movieron duro esto no le coman cuento, ¿sí? Pero me parece a mí que lo fundamental es mover a la opinión pública, mover a los sectores populares, ver cómo movemos esos 11 millones hastiados de la corrupción, repito, hastiados de los corruptos, para que el Congreso de la República obedezca a ese mandato político del pasado 26 de agosto. De lo contrario, pues puede quedar este resultado en nada, ¿sí? Entonces, si nosotros nos seguimos moviendo, si las fuerzas sociales, democráticas, de izquierda, que trabajaron por esta consulta, estamos, como se dice, en la jugada, logramos que el Congreso no vaya a burlar este triunfo que fue el del pasado 26 de agosto. ¿Cómo vio usted el hecho de que el presidente, de manera habilidosa, la misma noche de la consulta, saliera casi que a reivindicar el resultado, cuando la percepción política, el análisis demuestran que el uribismo lo que hizo fue torpedear el desarrollo de la consulta y que los votos del mismo están contados allí por el no en el marco de este mecanismo de participación? A ver, la intervención del presidente de la República fue bastante oportunista, hay que decirlo así, porque el gobierno del señor Duque no trabajó por la consulta. El gobierno, ninguno de los ministros, los vimos en televisión, los escuchamos en radio, promoviendo el voto por el sí, cuando en el Congreso, en el debate, y el mismo presidente lo expresó, que iba a estar contra la corrupción. No vimos esa actitud real, sincera del presidente. Ese hecho nomás de llegar tarde a las urnas, ¿sí? Cuando en este país, 2 horas y media. En este país le dan televisión cuando el voto en cualquier proceso electoral, en qué momento vota el presidente. Y antes de iniciarse una votación, el presidente ya está allí. Este señor Duque llegó 2 horas y media. Eso después de iniciada la votación. Eso es un hecho diciente de una actitud negativa, de una actitud que demuestra que él no tuvo la intención sincera, real, por respaldar con 7 veces sí la consulta anticorrupción. Como fue negativa también la actitud de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, con contadas excepciones, que el mismo día de las elecciones no transmitieron absolutamente nada de su desarrollo, como normalmente hacen en todas las jornadas electorales. Vimos a Caracol, a RCN, vimos a City TV, vimos los canales institucionales, Señal Colombia, vimos la mayoría de los canales regionales callados, silenciados, mutis por el foro en la cobertura de la consulta. Es un hecho sintomático y muy grave también, ¿no, profesor? Claro, Luis Alfonso. Comentamos con mucha gente en la calle el día 26 que era impresionante que los medios no estaban entrevistando, ¿sí?, ni a los politiqueros,
que plantearon... No hubo transmisiones. Sí, ninguna. La transmisión aparece ya al final de las 4 de la tarde. Y en la radio también, salvo excepciones, tampoco hubo cobertura. Ese hecho es sintomático, evidentemente, y lo otro que indica el poco interés de ese sector de los medios y de los políticos tradicionales es que no había ninguno en los puestos de votación. Claro, la clase política tradicional cuando tampoco. En otras ocasiones están allí detrás del que va a votar por ellos y tienen los buses, tienen la comida, tienen la plata. Esta fue una consulta donde el pueblo no necesitó movilizarse, donde el pueblo no necesitó comida, donde el pueblo no necesitó nada que han ofrecido la politiquería de este país para llegar a las urnas. Lo que demuestra, repetimos, ese deseo de este pueblo de estar contra los corruptos y contra un fenómeno que ha sido de los más graves en la historia política de Colombia, la corrupción. Y en el plano regional, profesor Sierra, fue muy lamentable la actitud del canal regional de esta zona del país, de Telepacífico. No hizo ninguna transmisión, lo cual demuestra pues que no le interesó para nada ayudarle a la población a que conociera cómo se estaba desarrollando este importante acontecimiento para el futuro de la región, que entre otras cosas el Valle del Cauca también tuvo una importante participación porque aquí se alcanzó el umbral. ¿Qué perspectivas se abren a partir de ese hecho hacia el 2019 cuando vienen las elecciones regionales y locales y se aspira por parte de las fuerzas alternativas a llegar a muchos de esos cargos para iniciar desde las bases y desde las regiones y desde las poblaciones los cambios que necesita Colombia? Las fuerzas sociales, políticas que le metimos duramente a esta consulta, que fue un trabajo arduo y además de poco tiempo, ¿sí? Tienen que estar o tenemos que estar desde ya trabajando las elecciones del 2019, porque los otros no se duermen, ¿sí? Las élites oligárquicas en este país ya la están preparando, y si queremos sentar un precedente importante con concejales, con diputados, con alcaldes, con gobernadores que representen lo que fue el 26 de agosto pasado, el trabajo tiene que ser casa a casa, en los barrios, en las oficinas, en el colegio, en la calle, para que esta élite no siga haciendo de este país lo que les ha dado la gana. Ese papel de las fuerzas democráticas tiene que ser mucho más intenso a partir de este momento. El candidato presidencial Gustavo Petro dijo en un trino que había sido lamentable la participación en esta consulta del sector de la costa atlántica y que se notaba cómo estaba penetrado este sector por el clientelismo y la politiquería, porque en esta oportunidad no hubo prebendas, ni hubo halagos de ninguna naturaleza y la votación allí fue realmente baja. ¿Usted qué opina de esa apreciación de Petro? Yo la comparto totalmente, la apreciación de Petro. La costa la costa atlántica colombiana ha sido uno de los sectores del país donde la corrupción desde décadas atrás ha tenido una presencia brutal. La costa atlántica colombiana, todos los departamentos, sin querer decir con esto que la corrupción no esté regada por todo el territorio nacional, pero ese sector nos demostró esa baja votación, la presencia que tiene la corrupción allí y todo el trabajo que hicieron para que la gente no saliera a votar. Aquí funcionó y en ese sector ampliamente también la mentira, el chantaje para que la gente no votara. Frente a las preguntas, ¿cuántos engaños no hubo? ¿Sí? Que, por ejemplo, que recortarle el salario a los congresistas iba a implicar también recortarle el salario a muchos empleados y trabajadores. Enorme mentira. Claro. ¿Sí? Entonces, con la mentira, la élite oligárquica de este país y todo ese sector de la ultraderecha representado en Álvaro Uribe Vélez
trabajaron la mentira y han trabajado también el miedo en este país. Entonces, eso indica el trabajo que en esas zonas hay que hacer también, la pedagogía política, la pedagogía de cómo los sectores democráticos tienen que ganar espacios en este país, tiene que ser ardua, permanente, constante. Pero como decíamos en principio, todo indica después de estos resultados que los 11.700.000 votos en esta consulta y los 11.500.000 por el sí, pues le están diciendo a la clase política corrupta, tradicional, hegemónica de este país, que tienen que cambiar, que tienen que implementarse normas desde el Congreso para la lucha contra la corrupción y que, de no ocurrir esto, la movilización popular del pueblo colombiano hará que se implementen. Y a propósito de eso, para finalizar, profesor Álvaro Sierra, ¿cómo ve usted toda esta andanada de anuncios en contra de los intereses de las clases populares y de las clases medias? Impuestos generalizados para la canasta familiar, IVA generalizado, rebaja de impuestos para los grandes empresarios, para los grandes pulpos que ni siquiera tienen sus capitales aquí sino en el exterior, aumento de la edad pensional, restricciones a la protesta social. Eso es algo, digo yo, que se esperaba. El gobierno de Duque, o mejor, la campaña electoral para llevar a Duque a la presidencia de la República, demostró con el tiempo que lleva tan corto que mintió al país, que engañó al país, ¿sí? Inicialmente todos escuchamos cómo decía que no iba a aumentar el IVA para el pueblo colombiano, para los estratos populares bajos. Ahora el IVA es contra los estratos 1, 2 y 3, ¿sí? Y así por el estilo, que no iba a haber aumento en la edad de la pensión, ahora es todo lo contrario. Y lo que su ministro Carrasquilla está planteando a nivel de reformas económicas fue todo lo contrario a lo que el presidente en la campaña le manifestó al pueblo colombiano. El engaño hoy es evidente y esos 11.700.000 colombianos no son 11 millones cualquiera. Es gente que ha empezado a tomar conciencia, son participaciones y votos políticos que tienen que seguir expresándose contra esas políticas nefastas de este gobierno de Duque contra el pueblo, contra los trabajadores colombianos. Muchas gracias, profesor Sierra, por acompañarnos en Periodismo Libre. Luis Alfonso, también a ti, muchas gracias. El profesor Sierra siempre ha estado acompañándonos con su análisis y con su apoyo en este proyecto de comunicación popular alternativa. Vamos a un corte de mensajes y regresamos con más.